¿Cómo un ecoturista chileno llega a trabajar en el Ártico finlandés? Esa es preguntaza, porque tomé el avión equivocado, Marco. ¿Por qué? No, no, no. De hecho, yo trabajé en Patagonia y siempre en mi tercer año como guía yo quise estar afuera. Quería conocer, yo nunca había salido a Europa, de hecho, o del continente americano. Entonces empecé a buscar distintos lugares. De hecho, en mi primera instancia era irme a Australia a trabajar, como muchos chilenos se van, pero la visa Working Holiday se me estaba tramitando demasiado. Me demoré mucho en sacarla, me puse a poner nervioso porque la temporada se acercaba y dije, va, ¿y por qué no Europa? Y como he sacado mi mención en montaña, yo siempre quise ser como guía de montaña ya, a ver si es que se podía, pero para poder ser guía ya uno necesita la certificación europea, y especialmente de Sí. cada. Entonces ya era como hacer los cursos de nuevo y no tenía tantas ganas de hacer eso. Y Perdón, ahí, ¿especialmente de qué? Que justo no te escuché esa parte. como de montaña, guiar en las Ah, montañas. ya, ya, ya. Para poder lograr hacer eso, uno necesita las certificaciones especiales de cada país o más bien europeas. Sí, Entonces, para poder tramitar todo eso, por lo menos como un año estudiando todo de nuevo allá en Europa. Entonces ya. ahí comencé a buscar otros países donde ir, trabajar en hoteles y ya en las expediciones, y ahí empecé a buscar yo el norte de Europa. Y en verdad yo nunca me había como profundizado en países como Finlandia, Suecia o Noruega, y ahí empecé yo a cachar toda esta onda de las auroras boreales, guiar en moto de nieve, hacer los paseos con los huskies, en trineo, los renos, y empecé a tirar currículum nomás. Así, solo con la personalidad, distintos lugares, currículum. Mm. Y me empezaron a contestar de algunos lados, y me gustó mucho un hotel que me contestó que está en un pueblo muy chiquitito que se llama Nelly, que es al norte de Finlandia, a 3 kilómetros con la frontera de Rusia. Guau. Y bueno, cuando llegó Oye, la oportunidad, yo dije sí a todo nomás. Y después como que empecé a mm, cachar más la onda. pero ¿cómo es el tema de visa? ¿Tuviste que sacar algo antes o ellos te tramitaron el permiso? ¿Cómo fue eso? Mira, yo sé que cuando uno va a trabajar al extranjero con estos hoteles que son buenos, ellos pueden ayudarte con el proceso de visa y te dan como el sponsor. Ya te pasan Ya, contrato, ellos hacen cargo de ti por lo menos por la temporada. Pero yo tenía la suerte de que yo contaba con el pasaporte español. Yo cuento con el pasaporte, buenísimo. pero yo nunca lo había usado en mi vida, ni siquiera para viajar. Fue como, ¿verdad que tengo esta posibilidad? Así que allá yo entré como un europeo más. Buenísimo. Oye, ¿y dónde trabajaste en Finlandia? Bueno, en un pueblo que se llama Nelim, tiene 120 habitantes y hay un hotel que se llama Wilderness. Entonces, este hotel tiene distintos como sucursales, así por decirlo, y yo voy a trabajar en Wilderness Nelim. Y bueno, era un hotel súper como lujoso, donde el fuerte era dar todas estas expediciones árticas por el día a la gente que iba. Entonces yo estaba encargado de hacer todos los guiados en moto de nieve, ver las auroras boreales de noche, salir a caminar con ellos, pesca Qué en hielo, hermoso. ver a los renos. Qué buena vida. Uh, muy eso sí, helado, pero buena vida, sí, era entretenido. ¿Cuáles son los mínimos que se ven allá en temperatura? Bueno, en invierno nunca estamos sobre cero. Puede ser que tal vez 4 días estuvimos a 2 grados, 3 grados, pero lo más bajo que pudimos llegar este año fue a -38. Wow. Con -38, cuando estáis andando en moto de nieve o estáis haciendo los huskies, uno ya con el viento en contra puede llegar a sentir -42. O sea, ahí era más duro, especial para la gente que iba, que como yo te digo, uno va para allá a pasarlo bien. O sea, yo siempre imaginaba eso, cuando uno se da de vacaciones, supuestamente Mm. lo tiene que pasar bien, pero cuando te enfrentáis a estas condiciones, la gente llegaba quemada acá por el frío, los dedos quemados, aunque usaran guantes, y era así algo terrible, terrible. Y decía, oh, pobre gente. ¿Y cómo te sentiste tú en el cambio cultural de pasar de acá? Me dijiste que era de Rancagua, Sí, que es pasar de un clima, me imagino, bueno, la Patagonia también es frío, pero nunca tan frío como nunca eso. frío. ¿Cómo es el cambio? Mira, es un frío así inimaginable para nosotros,
Es un clima muy seco, no es húmedo como acá, entonces los fríos se sienten distintos. Es muy difícil describirlo, pero a ver, por ejemplo, cuando hacía de -12 hacia abajo, había que salir con todas las capas puestas. O sea, era por lo menos 10 minutos vestirse, entre ponerse la primera capa, los pantalones térmicos, las botas térmicas, guantes, todo. Y uno tiene que estar consciente que allá todo se te va a congelar. O sea, las manillas fuera de las casas hay que abrirlas con guantes porque ya están congeladas, hay que mantener las puertas cerradas, las ventanas bloqueadas para que no entre el frío. Hay una cultura así invernal heavy. Lo mismo las calles, todas las calles congeladas. Así que no, Es cierto, esos videos que tiran agua caliente para afuera y se claro, congela. a eso, y bueno, eso era todos los días. De hecho, nosotros a veces cuando pescábamos en hielo, nosotros ni usábamos el refri, los dejábamos todos los peces afuera y se quedan congelados. Nosotros vivíamos en una casa staff cuando el refrigerador estaba lleno y íbamos al supermercado a comprar cosas, los dejábamos afuera de la ventana nomás y no había ninguna necesidad de usar refri. Se mantenían perfectos. Oye, ¿y qué se hace en Nelim? Me dijiste que se llama la ciudad, ¿cierto? ¿Qué se hace allá además de trabajar? Bueno, esto es duro, irse a trabajar en estos lugares remotos es como el lado B, donde no hay nada más que hacer. O sea, Nelin tiene 120 habitantes, el pueblo más cercano es Íbalo, que está a 1 hora manejando, y si es que disponíamos de auto, porque había un auto para todo el staff, y bueno, y en Íbalo uno que encuentra el supermercado, que era lo más emocionante que nosotros podíamos hacer nuestros días libres, ir al supermercado, ver las cosas que han cambiado, conversar ahí un poco con los cajeros, cajeras, pero más que eso, nada, es duro también. Entonces lo que nos queda es juntarnos con los locales, que hay unos guías locales, yo me hice bien amigo, y vivir un poco lo que es vivir con ellos. Ir a buscar los renos, ir a alimentar renos, salir a andar en moto de nieve, pero al final son como las mismas actividades que uno hace cuando trabaja. Entiendo. ¿Y cómo lidiaste tú con esa soledad? Yo te lo digo porque yo también, bueno, yo viví en Australia, fui parte de la comunidad chilena allá. Y también básicamente trabajé en hotelería de lujo, pero como mesero. Y Buena. conocí a un guía chileno que es gran amigo mío, un australiano que él se identifica como chileno porque trabajó también en Patagonia. Y claro, uno dice, bueno, buena vida porque ahorráis buenas lucas, qué sé yo, pero al final estáis solo, o sea, vivir con la soledad, pero completamente. ¿Cómo lidiaste tú eso? Sí, ese es un buen punto. El irse para allá, también yo creo que a ti te pasó estar solo, solo. O sea, también la cultura, como las relaciones personales que uno hace con la gente son muy distintas con las que uno puede hacer acá en el sur. Allá, por ejemplo, en Finlandia, o sea, en Europa en general siempre dicen que son más distantes, pero bueno, si en Alemania tu distancia con una persona es de 1 metro, acá en Finlandia es kilómetros. O sea, Wow. tú llegar a una sala, nosotros llamamos la sala staff, donde están los finlandeses y nadie hablaba con nadie. Era impresionante. Y a veces llegaba la jefa, decía un comentario y nadie le respondía y todos se iban. De hecho, hablan tan Wow. poco que allá en el norte, por ejemplo, en Suecia, norte de Suecia, Noruega y Finlandia, hacen este sonido para decir sí o no. Y con eso ya te lo dicen todo. Ni siquiera una palabra, Creo, nada. creo que vi un video de eso, no sé si fue a Luisito Comunica, que hizo como un video de cómo se comunicaban y salía Esa expresión. ese Y de gesto. hecho, yo también lo vi en un video antes de ir. Y me acuerdo una vez que estaba trabajando, antes que partiera la temporada, teníamos que poner una estaca. Y yo le digo a un colega finlandés, le digo, oye, voy a volver al garaje a buscar más estacas porque quedé corto. Y sin mirarlo, y solamente escucho, y yo como, oh, es verdad, lo hacen. Oye, pero ya, porque nosotros somos Claro, latinos. sí, Es difícil acostumbrarse a otras culturas. Yo estuve en Europa, también viví en Europa, y en Australia también, quizás son más cercanos que los europeos, pero también se siente. Pero creo que tú fuiste a un lugar mucho más extremo. sí, por ejemplo, ya ni siquiera te felicitan, no te dicen tampoco te dicen cuando estoy haciendo algo mal. A veces era llegar a la casa, Nada.
nada, pero no es que te tuviesen mala ni nada de eso, o sea, uno aprende a hacer eso, o sea, a conocerlo, Ya. pero solamente no hablan. Países fríos, gente fría, yo le decía todo, y lo mismo que cuando me tocaba guiar clientes que habían estado con guías finlandeses, ellos decían como, Diego, nosotros cuando salimos a caminar con él, él no nos dijo nada, solamente caminó, caminó y nos trajo de vuelta. Wow. Pero ¿Y cómo se sienten ellos? ¿Cómo se sienten desde la perspectiva de ellos? Porque uno siente la frialdad ujú. y de repente te incomoda y te cuesta expresarte, pero ¿cómo percibiste a ellos recibiendo la calidez más latina? Igual le incomoda, como que se descuadran un poco. Ellos están operados de los nervios, que allá en Finlandia igual tienes que pensar que la escuela militar es obligatoria para todos los hombres Wow. y, y la hacen fuerte porque ellos tienen los vecinos que son los rusos, entonces están todos preparados para todo. Mm, Pero allá en el norte los descuadráis con un poco de música, lo descuadráis dándole un abrazo, como buena, terminamos un tour juntos. Pero bueno, son así, son buenas personas, pero tienen su lado también, que nosotros podemos encontrar lo raro, pero también yo lo conecto mucho con las condiciones allá. Imagínate vivir todo el año, o sea, todo el invierno a -20, sin sol, que el sol igual te da una energía, y después cuando hay verano tenéis sol 24 horas, no hay noche. Entonces también biológicamente, yo por ese lado lo entendía un poco que fueran más reservado o algo así. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Yo estuve toda la temporada de invierno, fueron 4 meses, estuve 2 veces 4 meses en invierno. Ok. Oye, y antes de que nos juntáramos cuando nos pusimos en contacto, me hablaste sobre una tradición local en Nelim. Sí, o ¿De qué sea, trata eso? bueno, toda la gente allá se dedica al pastoreo de renos. Ya. Entonces, bueno, todo gira en torno a los renos. Y ahí tuvimos, o sea, yo me metí un poco en la cultura, iba con la gente local a dar a alimentar a los renos que están en el bosque. Allá todos los renos tienen un dueño, no existe el reno salvaje. Entonces, en invierno, 2 veces en invierno, los colectan a todos los renos, todos los dueños de los renos, con helicóptero y motos de nieve y los meten en un corral gigante. Y ahí empiezan a verle la marca que le hacen en la oreja para ver qué reno le pertenece a quién. Y si es que encuentran algún reno como un reno ternero, un reno recién nacido, ven a qué reno está siguiendo. Y si ese reno te pertenece a ti, también te pertenece el ternero. Mm. Entonces, todo eso es una tradición grande donde se juntan todos los locales y allá los locales son rudos, pues. Son pura gente que ha vivido toda la vida en esas condiciones, pues cuando uno ve en Discovery Channel, por ejemplo, Alaska Salvaje, ya, esto es como 10 veces más salvaje así. Y no sé, una imagen mental me lo imagino así como grandotes, barbones, bien Sí, rubios, pelirrojos, ¿están así? sí, con cachetes colorados, porque cuando se agitan se ponen rosados, unas manos gruesas, que son capaces de levantarte una moto de nieve así con un brazo nomás, bruto. Muchos no tienen celulares todavía. Qué heavy. Y son buenos para, le meten bueno al... Sí, estos son buenos para el copete. Ya. Allá son secos, secos, secos para el vodka. Tienen sus propios licores. Pero sí, ese es un gran problema. Bueno, y todos dicen que Finlandia es el país más feliz del mundo, pero también cuando llegáis allá había pura gente seria y ahí era chistoso igual. Yo decía, ¿y cómo ganaron este título ustedes? Yo les preguntaba ya directamente. Es como, me causa harta curiosidad porque muchas veces se asocia a la felicidad de los países y tú los veis, son como los países con mayores problemas de salud mental, con los países Claro, con mayores problemas de alcoholismo. Al final como que esto es una teoría mía que es cero científica, pero es como que estos países que son los más armaditos, que uno dice, uno como latinoamericano aspira algún día, al final son países que tienen muchos problemas. A mí también me pasó en Australia, que encontraba que, no sé, después del trabajo, ponte tú, en las zonas remotas, el panorama rey de todos los australianos era ir al bar o ir a la casa y a reventarse, ni siquiera era emborracharse, era reventarse, ¿cachai? Y al otro día seguían trabajando, un estilo de vida súper insostenible. claro. Bueno, yo también tengo mi teoría que yo creo que la encuesta para sacar estos grados de felicidad deben preguntarle a la gente como, oye, ¿eres feliz con la educación que tienes, con el sistema de Claro. salud, tienes trabajo? Y todo es sí, 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 ya, te lo tiene todo, debe ser feliz.
Pero también me pasó mucho lo que tú dices, que yo creo que nosotros latinoamericanos idolatramos mucho al europeo, lo tenemos como engrandecido así, pero ellos también tienen problemas como nosotros. O sea, yo estuve también en Alemania haciendo deo en la noche y pucha, muchos vagabundos, drogadicción también, problemas de alcoholismo en estos países desarrollados, gente que se suicida mucho. Entonces, también no todo lo que brilla es oro.